Es maravilloso cómo Dios obra de maneras misteriosas a nuestros ojos, maneras que solo Él comprende. Vidas, proyectos, pruebas y un sinfín de cosas nacen en su corazón y luego son puestas en los nuestros para llevar a cabo su obra. El Hogar Renacer comenzó en el 1983, por ahí. Una noche salí con unas amigas, íbamos a ir a comer pupusa. Y cuando parqueamos el carro ahí en el parqueo, se nos acercó un niño pequeño, aproximadamente 7 años de edad. Y bueno, comimos la pupusa y nos tardamos bastante, salimos. Y cuando ya salimos, el niño viene para cobrar. Y ahí me di cuenta que el niño estaba bajo el efecto de resistor, droga. Y eso me impactó muchísimo, de tal grado que yo no puedo manejar, sino que yo le dije a mis amigas, yo creo que es un momento propicio para orar. Entonces comenzamos a orar y allí en esta noche, en mi carro, Dios nos habló y nos dijo que ya era tiempo que extendiéramos nuestras manos hacia los niños en la calle. Así inició el Hogar Renacer. Fue esta noche que Dios sembró esa semilla que más tarde se convertiría en el hogar de niños Renacer. Así como situaciones marcan nuestras vidas y confirman el llamado de Dios, también hay personas que Él utiliza para darnos ese empujón hacia lo que Dios tiene ya planeado en su corazón. En 1984 conocí a Alan López. Alan López era un joven rehabilitado en Proyecto Victoria. Y resulta que él también siente lo mismo, tiene el mismo sentir que nosotros. Y nosotros comenzamos a planificar y como había muchos niños resistoleros en la calle, decidimos de comenzar a trabajar con niños resistoleros. Él abrió su casa, él tenía casa, estaba casado, tenía una niña de 4 años y ahí en la casa de él, en la colonia Kennedy, comenzamos un pequeño proyecto con 4 resistoleros. Pero bien, nosotros de ahí nos sentamos y comenzamos a reorganizar el programa y resulta que en 85 iniciamos el Hogar Renacer. El proyecto ya estaba encaminado a pesar de algunas dificultades. Sin embargo, nunca se pudo anticipar lo que estaba por suceder. Bien, como le dije, nosotros iniciamos 85 en junio. En septiembre nosotros fuimos a un paseo a Proyecto Victoria. Y con los niños, aquel entonces habíamos comenzado con 8 niños. Y en un día de estos, ese paseo en 15 de septiembre, Alan fue arriba en la montaña a bañar con los niños. Y resultó algo que jamás hubiésemos podido pensar. Alan bañando con los niños, jugando con ellos, se ahogó. Y esto fue algo trágico y entonces ahí fue que yo pensé, hasta aquí nomás llegó el sueño del Hogar Renacer. Pero no fue así. Para Dios, este nunca fue el final de lo que Él ya tenía planeado. Él se encargó de enviar las personas y las ayudas necesarias para completar la obra. Bien, como le dije que ahí en Las Vegas era muy estrecho y nosotros comenzamos a orar por un terreno afuera. Y yo puse a muchas personas a orar. Y una de esas personas era Fernando, hermano Fernando que vive en Cofradía. Y un día él me dice que Dios le había dado una visión. Y un hombre le había llevado a un cerro. Y el hombre dijo, mira hacia abajo. Y lo que vio Fernando fue justo lo que sucedió en el día cuando inauguramos a Nuevo Renacer en 95. La familia siguió creciendo y fue a principios de 1987 que se inauguró la primera casa. A finales de 1988 se inauguró la segunda casa y ya los varones tenían su propia casa, al igual que las niñas.
En el año de 1989 se inauguró la tercera casa, pero la demanda de los niños abandonados y huérfanos era grande en estos años. Hasta este momento siempre se vio la mano de Dios obrando en cada situación y nunca dejó de ser así. Al poco tiempo llegaron más manos que ayudaron a construir el Hogar Renacer como hoy lo conocemos. Per fue un joven sueco que llegó como voluntario de Suecia y él me dijo de que había posibilidades de solicitar ayuda para ampliar el Hogar Renacer y en el 93 fue aprobado esta solicitud y se comenzó a ampliar lo que hoy es Renacer. Así que Per fue un joven que realmente nos ayudó a ampliar y poder recibir más niños. Una gran bendición fue Per Lilia. En 1993 se inició las clases en la Iglesia Brigadas de Amor Cristiano Cofradía y el centro comunal se convirtió en taller de carpintería y el taller de costura se tenía en la iglesia. Para el año de 1994 se inauguraron las instalaciones del Colegio Polivalente y en 1995 se inauguró el resto de las casas. Tras una situación poco agradable, surgió la idea de crear una escuela primaria que se inauguró en el año 2000. Bien, en el 2000 nosotros iniciamos lo que hoy es nuestra escuelita cristiana Renacer. Muchas veces los niños regresaron de la escuela y me decían, tía, dicen que soy un huérfano, y llorando. Y entonces yo dije de que no se preocupara, no era huérfano, porque ya estaban en un hogar, tenían una nueva familia. Pero bien, eso seguía y claro, nuestros niños habían sufrido tanto antes de llegar al hogar. Y yo no soportaba que seguían sufriendo, siendo marcados y señalados por algo que ellos no tenían la culpa, huerfandad. Y entonces así fue que nació la idea de construir nuestra propia escuela. En estos momentos tenemos habilitadas 3 casas donde tenemos 40 niños. También hay una escuela donde se atiende a los niños del hogar y niños también de la comunidad. En total hay 90 niños en toda la escuela. Y lo que les ofrecemos a los niños primeramente es sacarles del ambiente donde estaban viviendo, un ambiente hostil, un ambiente de temor, un ambiente de violencia, y lo que queremos es formar hombres y mujeres de bien para la sociedad. Yo le doy gracias a Dios por el Hogar de Niños Renacer y le doy gracias porque nada más no solo tengo 4 hermanos, sino es que tengo muchos y porque hay muchas personas que me quieren y yo también las quiero a ellas. Todo comenzó con una oración, un amigo con la misma visión, 8 niños, un terreno y una vieja casa. Así como el árbol frondoso, esto comenzó con una pequeña semilla que creció y creció hasta ser lo que es hoy. Bien, ahora 30 años después de aquella noche, cuando nos encontramos con aquel niño que Dios utilizó para tocar nuestros corazones, estoy tan maravillada de haber visto la fidelidad de Dios durante todos esos 30 años. Así que lo hemos visto. Simplemente hemos tenido el gran placer, el gran gozo de haber colaborado con Dios durante esos años. Y realmente la vida no tiene sentido si no es ser servidor a los demás, servir a los demás. Esto tiene sentido en la vida. Así que doy gracias a Dios por tantas personas que han colaborado para que hoy el Hogar Renacer es un hermoso hogar y muchos niños han pasado por ahí y son personas para el bien hoy en día. Tienen sus propias familias, han estudiado, se han graduado y se ha roto una maldición en sus vidas. Doy gracias a Dios.